Buenos días, tardes, noches, muchachos, depende de cuándo vean esta cápsula educativa. Bueno, para el día de hoy no es sorpresa porque va a decirlo en el título de YouTube y en todos lados. Vamos a tratar los primeros auxilios, como la unidad de primero, segundo, tercero y cuarto medio, en los cuatro cursos se ve. El día de hoy consideramos pertinente invitar a una persona que se maneja mucho más que incluso nosotros en el tema, bueno, mucho más porque trabaja en el tema, y citamos a la enfermera Javiera Labrín Hinojosa. Estamos muy orgullosos de tenerla aquí trabajando con nosotros y por favor, Javiera, adelante. Hola, un gusto de estar aquí participando con ustedes. Bueno, como dijo Felipe, mi nombre es Javiera, soy enfermera egresada de la Universidad de Valparaíso y actualmente estoy trabajando en el Hospital San Martín de Quillota como enfermera, entre comillas, en primera línea de los pacientes con COVID positivo. Así que, como dijo Felipe, el día de hoy o la tarde, hoy voy a estar presentando este pequeño PPT que es para ustedes, que se trata sobre primeros auxilios y además cómo nosotros definimos los primeros auxilios y los principales cuidados de cada uno. Bueno, chiquillos, entonces, sin más que decir, vamos a darle con todo, harta atención, por favor, porque esta materia es sumamente importante. Recuerde que la atención primaria, usted puede decidir si está aportando o si incluso comete un error mucho más grave de la que ya se encuentra el paciente. Así que esta materia hay que abordarla con la mayor altura de mira posible y esperemos que la experta en cuestión nos solucione hartas dudas. Yo voy a estar interviniendo de vez en cuando, como por alguna pregunta que se me ocurra o algún tip que pueda señalar por ahí o alguna experiencia personal, pero Javiera va a ser la que se desenvuelva. Sin más que decir, vamos a avanzar. Ya, mira, para comenzar vamos a definir qué son los primeros auxilios, porque mucha gente piensa que los primeros auxilios pueden ser cosas muy difíciles de realizar y que cualquiera no está capacitado. Pero poniendo un poquito de atención y quizás averiguando un poco, nosotros podemos entender qué es lo que son. Por definición, los primeros auxilios es como la atención que nosotros entregamos de manera inmediata a cada víctima de un accidente o que esté en alguna situación de emergencia y es siempre antes de recibir una atención médica formal, o sea, que sea atendido por, no sé, por el SAMU, el SAPU o cualquier médico o profesional capacitado, ¿ya? Entonces nosotros, si nos encontramos en una situación de emergencia, los primeros auxilios va a ser lo primero que nosotros hagamos con esa persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nos encontremos en esa situación de emergencia, no sé, vemos a una persona que han atropellado en la calle, ¿qué es lo que debemos hacer si te ves en esa situación? Primero, verificar que el entorno sea seguro para ti y para la víctima. Porque, por ejemplo, lo que menos queremos es que haya 2 víctimas, 3 víctimas más. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que si el entorno es seguro para nosotros, porque nosotros no sacamos nada con ayudar a la persona herida, si es que, no sé, imagínense que es un choque múltiple y hay aceite esparramado por el suelo, entonces pueden resbalar más autos o puede encenderse un fuego, entonces no es seguro para nosotros. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que el entorno sea seguro mediante, por ejemplo, distanciamiento, mantener a los espectadores lejos si es que se puede. Y lo segundo que hay que hacer es activar siempre la cadena de emergencia. ¿Qué es la cadena de emergencia? Es como una serie de pasos que nosotros utilizamos para estas situaciones de emergencia y la primera parte de la cadena de emergencia es llamar a un centro asistencial, o sea, la ambulancia, el 131, en el caso de que sea un accidente en la calle, todo, llamar a los carabineros y bomberos, porque los bomberos son los primeros y los encargados principalmente de rescatar personas en cuanto a sacar a las personas de los autos o de algún escombro cercano, ¿ya? Si nosotros nos encontramos y la situación ya está semi-controlada, nosotros tenemos que mantener a la persona que esté accidentada en una posición horizontal y siempre con la cabeza a nivel del cuerpo. Esto igual es importante porque nosotros en esa situación de emergencia nos podemos bloquear, nos va a dar miedo tratar de sacar a la persona del peligro, pero lo más importante en una situación de accidente es saber si en nuestra cabeza se encuentra bien. Lo que quiero decir acá es que no haya un daño a nivel cervical, o sea, del cuello. Porque, por ejemplo, si ocurre un accidente automovilístico o un choque, o por ejemplo algo más cotidiano, a una persona, no sé, imagínense un colegio de segundo piso, se cae del segundo piso, nosotros tenemos que asegurarnos que no hay un trauma en el cuello y así la persona no se pueda, por ejemplo, desnucar, que es lo que más dicen.
Y entonces para eso hay que mantenerlo en posición horizontal y la cabeza siempre a nivel del cuerpo, ¿ya? No ni para arriba, ni para abajo, ni para el costado, ¿ya? Si la persona estuviese consciente y presentara náuseas y vómitos, en vez de tratar de levantarlo, hay que lateralizarlo. ¿Qué quiero decir con eso? Es que, por ejemplo, si yo estoy acostada, lo pongamos de ladito, cosa que la persona pueda vomitar, o si tiene náuseas para el lado izquierdo de acostado, uno pierde como más las náuseas. Ya, entonces, si la persona vomita, no se va a ahogar con su propio vómito, y eso, si en un estado de conciencia que no está muy despierto, ayudaría bastante. ¿Ya? En caso de que haya un accidente, cualquier cosa, mantener la temperatura corporal siempre es bueno. Puede ser con frazadas, con mantas, con ropa abrigada, lo que sea. ¿Ya? Importante también nunca suministrar líquidos o alimentos a la persona accidentada, eso de, ay, tome agüita, no, porque la persona no puede estar en un estado consciente, o probablemente lo esté y en un ratito más pierda la conciencia y se puede trapicar o se puede ahogar con el agua y se puede ir a la vía aérea y al final le causamos un daño a esa persona. ¿Ya? Y como dije anteriormente, también es súper importante mantener a los espectadores alejados, porque nosotros no sabemos qué puede causar nuestro entorno, si puede explotar otra cosa o se puede caer más personas por los espectadores. Entonces siempre mantener a los copuchentos fuera, ¿ya? Y lo más importante, no actuar precipitadamente, porque si nosotros vamos y nos hacemos los héroes sin saber qué hacer, podemos salir nosotros dañados o la otra persona. Una cosita, si puedo aportar, para avanzar un poco también, el tema de si se lesiona la cervical, como bien dice Javiera, tiene que ver y se le señala como mecanismo de daño positivo y negativo, ¿cierto? El mecanismo de daño positivo es cuando la persona tiene una lesión cervical o encefálica o en el cráneo, cualquier parte del cuello hacia arriba. Y el daño negativo es cuando usted, al ver el accidente, se da cuenta que la persona no tiene ningún tipo de traumatismo desde el cuello hacia arriba. ¿Por qué es tan importante esto? Y quiero hacer esta pregunta, Javier, igual. Se supone que cuando una persona tiene mecanismo de daño positivo, lateralizarlo puede ser incluso peligroso. No sé si ese es el caso. Lo importante ahí de realizar un movimiento de lateralización es realizarlo siempre en bloque, porque cuando una persona está en una posición horizontal, esto también sirve, por ejemplo, en el caso de que ya haya llegado el servicio de urgencia, trasladarlo desde el suelo a la camilla rígida, ¿ya? Entonces siempre se tienen que hacer los movimientos en bloque y tiene que haber una persona que esté encargada del movimiento de la cabeza, nunca perdiendo el eje del cuerpo, porque en una situación de emergencia, dentro de lo que nosotros categorizamos y vemos qué persona es urgente o no, en una persona, por ejemplo, que esté politraumatizada, que haya sufrido un accidente, se haya caído de una altura, nosotros nunca podemos descartar el daño cervical hasta que se tome un rayo o una imagen. Entonces, nosotros siempre vamos a manejar a la persona con daño cervical o con cualquier golpe de manera en bloque, cosa que la cabeza no se mueva y nosotros estemos encargados de mantenerla en su lugar. Entonces, si tiene un daño positivo, al final nosotros lo vamos a estar como cuidando. Lateralizarlo es solo en el caso de que la persona esté despierta, porque si está inconsciente no vamos a saber si tiene náusea o si va a vomitar. Importante, muchachos, que consideren también lo que acabamos de comentar. Una persona que tiene un mecanismo de daño positivo no puede ser movida solamente desde la cabeza, y el movimiento en bloque comprende la cabeza junto con el tronco completo y girarlo hacia el lado, ¿ya? Lo importante es que no genere el movimiento de torsión de cuello, que lo estoy mostrando en este momento en la cámara, espero se haya visto, ¿ya? Exacto. Vamos Importante también, si nosotros vamos a mover a una persona que está inconsciente o semi-inconsciente, nunca hacerlo de las extremidades. Ya como dijo Felipe, siempre hacerlo en bloque, lo más pegado a tu cuerpo y con la más cantidad de personas que se pueda, porque una persona joven no se va a poder a un adulto y viceversa. Entonces siempre hacerlo con más ayuda y de muchas personas y nunca tomarlos de las extremidades. Bueno, para continuar, los principales, por ejemplo, primeros auxilios, voy a hablar de las quemaduras. Por ejemplo, si estamos ante una quemadura de tipo fuego. O sea, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tratar de apagar el fuego con mantas o rodando. En el caso, por ejemplo, que sea por fuego, por ejemplo, la mamá estaba prendiendo la estufa parafina o la estufa y le echaron algún combustible,
Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de apagar el fuego, porque nosotros sabemos que el fuego reacciona con el oxígeno, entonces nosotros si cortamos la red de oxígeno del fuego se va a apagar eventualmente. Rodar sirve, pero lo que más sirve son las mantas pesadas. Las mantas, ponerlas encima y empezar a tapar. Obviamente en esta situación uno va a estar como desesperado porque la gente está como asustada, que se está quemando, entonces nosotros tenemos que calmarnos y tratar de apagar lo primero el fuego. Ya para poder calmar el dolor, obviamente porque van a ser quemaduras recientes, podemos utilizar paños húmedos o bien fríos a nivel local, o sea, en la piel, ya, y si tenemos gasas, si tenemos como un acceso a gasas, mucho mejor, ¿ya? Nunca, nunca, en el caso de que nos hayamos quemado con fuego, nunca hay que despegar la ropa primaria, y eso es importante en la mayoría de las quemaduras, no hay que sacar la ropa primaria. ¿A qué me refiero con la ropa primaria? Por ejemplo, si yo estoy usando una polera y debajo tengo el sostén o debajo tengo una camisa, no hay que sacar la camisa, solo hay que sacar la polera que esté encima. O si yo no estoy usando, por ejemplo, polera, pero sí un polerón y una polera, solo sacar el polerón. Y esto pasa porque mucha de nuestra ropa tiene fibras plásticas que con el fuego se derriten y se pegan a la piel. Entonces, si nosotros vamos a arrancar la ropa, nos podemos pasar a llevar el nivel de la piel y eso causaría un mayor daño porque el fuego deja la piel sensible y eso en vez de causar, no sé, una quemadura de primer grado, podría llegar a fácilmente a una de tercer grado. ¿Ya? Y no sé qué creencias tendrán ustedes, pero muchas veces hay gente que piensa que para poder prevenir una infección por quemadura se tiene que cubrir, por ejemplo, con algún material, no sé, por ejemplo, he escuchado harina, he escuchado crema, he escuchado cualquier cosa. Lo primero es cubrirla con un paño estéril o una gasa estéril si tenemos, o un paño muy limpio y acudir al servicio de urgencia. Luego las curaciones tienen que ser indicadas por médico o por una enfermera o por un profesional capacitado que te enseñe a ti cómo hacer las curaciones. Muchachos, lo más importante de lo que podemos aprender en este momento es que toda esta acción usted tiene que desarrollarla y insistimos en esto de la manera más calmada posible. Si usted se desespera, la persona que está accidentada se desespera. Mientras mayor control tengamos de la situación, vamos a obrar de mejor manera. Recuerde siempre no despegar la primera parte, o sea, la primera capa de ropa, chiquillos. Eso es súper importante porque se desgarra la piel directamente cuando se pega con el plástico quemado. Así que es una de las cosas más importantes que tiene que considerar. Vamos a seguir avanzando. Ya. El otro tipo de quemadura que tenemos es que la más típica muchas veces es la quemadura por líquidos calientes. Estamos tomando té, estamos tomando once y nuestro hermanito chico mueve la taza y se le cae encima. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo que con el fuego. Si no sé, al niño se le cayó la taza en las piernas, tratar de no sacarle el pantalón inmediatamente. Lo primero que tenemos que hacer es llevarlo a la tina o llevarlo al lavaplato y tratar de mojar toda la parte que haya sido quemada, pero no directamente de la parte quemada. Por ejemplo, si yo me quemé aquí el brazo o la mano, el dorso de la mano, tengo que tirar el chorro de agua desde mi antebrazo y que corra por mi mano. Todo el tiempo que sea necesario, porque al final eso, mientras nosotros lo hagamos más rápido, mejor va a ayudar a que la herida no sea tan grave, ¿ya? Como dije en el segundo punto, nunca despegar la ropa primaria. Y tercer punto es prevenir el riesgo de infección cubriendo la herida con una gasa, con un paño muy limpio. Y también, como insisto, nunca pongas crema, harina, mantequilla, hierba seca o cualquier medicamento sin consultar a un profesional. Hay una pregunta, ya en función de las quemaduras y todo. Cuando, por ejemplo, le pongo agua directa a la quemadura, ¿eso genera alguna especie de lesión más grave o es solamente recomendación dejarla correr? Podría así generar como una lesión más grave en el sentido de, como te dije antes, la piel está muy débil y dependiendo del tipo de quemadura que tengamos, porque la exposición al fuego, el tiempo y la cantidad de agua que haya caído sobre la piel influye mucho en qué tipo de quemadura te va a quedar. Tipo AB, tipo A, tipo B. Entonces, depende, por ejemplo, lo más típico, el aceite caliente, por ejemplo, nos deja ampolla o flictenas que nosotros llamamos, que son ese típico globito blanco que te queda bien apretado y eso duele. Entonces, al final, poner agua directo lo único que va a hacer es que nosotros podamos generar como una herida un poquito más grande. El agua corriendo nos va a refrescar la mano y nos va a ayudar a que se alivie el dolor. Lo mismo que en la quemadura por fuego, los paños húmedos. Y una última pregunta respecto a este mismo tema, Javiera.
Cuando, por ejemplo, se dice, o mucha gente reacia a usar agua de la llave en las quemaduras, porque obviamente está tratada, etcétera, y como que simplemente optan por el suero fisiológico, y hay gente que incluso echa alcohol. Alcohol, incluso le echan colonia a las quemaduras muchas veces, se ha escuchado de todo. Entonces, el agua de la llave es lo más eficaz, ¿cierto? Es lo mejor que podemos hacer ante una quemadura. Sí, la verdad no hay como algo que uno diga, mira, es mejor o peor. En una situación de emergencia, nosotros nos tenemos que ir por el mal, como el mal menor, ¿cachai? O sea, nosotros no vamos a ir corriendo a la pieza y tener 1 litro de suero fisiológico si podemos usar la agua de la llave. El suero fisiológico te sirve después para hacer las curaciones, con ya materiales que sean estériles, dependiendo del tipo de quemadura que tengas, pero en el momento de emergencia nosotros tenemos que sí o sí usar lo que tengamos a mano. Lo mismo que mucha gente apaga el fuego con agua, no va a servir nada apagar el fuego con agua porque, como te digo, al final nosotros lo que necesitamos es tratar la herida ya. Entonces, sí te sirve el suero fisiológico, pero es muy poca cantidad. No creo que toda la gente tenga acceso a un suero de 1 litro o de 100 ml o de 500 ml. Entonces, nosotros utilizamos agua. Lo que no hay que utilizar no es ni alcohol ni colonia, porque eso va a irritar la piel. El alcohol muchas veces ni siquiera se usa para tratar heridas porque, como uno dice, como coloquialmente, el alcohol no diferencia entre la herida y las bacterias o los bichos. Entonces él solo quema, ¿ya? Entonces sí es un antiséptico eficaz, pero más que nosotros lo utilizamos, por ejemplo, para desinfectar la piel o cualquier cosa antes de pinchar o antes de inyectar algún medicamento, pero nunca aplicarlo en quemaduras porque al final yo creo que esa persona va a quedar más dolor que la propia quemadura de aplicarle alcohol. Si uno nos duele ponerle alcohol a las heridas, entonces no, para nada recomendable. Lo que sí, por ejemplo, ya después yo he escuchado y también nosotros mismos lo hemos aplicado en pacientes, la clara de huevo. Eso nos sirve a nosotros, por ejemplo, para el momento de cicatrización, no como primeros auxilios. Eso es el único que nosotros podemos decir, mira, ¿sabes qué? Hemos visto que la clara de huevo es efectiva en la cicatrización de algunas heridas por quemadura, pero no es algo que uno recomienda así como, al tiro échate a clara de huevo cuando te quemes, sino que solo durante el proceso de cicatrización. Gracias, Javiera, por despejar mis dudas. Sigamos avanzando. Ya, el otro tipo de quemadura, que más se ocurre en los lactantes o en trabajadores, es el tipo de quemadura eléctrica. ¿Ya? Lo que primero tenemos que hacer, obviamente, como dije en los primeros auxilios, es ver que el entorno sea seguro, ya sobre todo si es por este tipo de quemadura, porque hay que desconectar la corriente si es que nosotros estamos cerca del interruptor. Por ejemplo, en la casa, nosotros vemos que el hermanito está metiendo los dedos al enchufe y nos damos cuenta que se está electrocutando efectivamente y lo primero que tenemos que hacer es ir a cortar la red eléctrica. ¿Ya? Verificar también que la superficie no esté mojada, porque si nosotros nos vamos a acercar, al final es un conductor. Y como por ejemplo se puede ver en la imagen de abajo, en la de los adultos, lo que está haciendo el adulto de verde es quitar como la red eléctrica con un palito. Porque así nosotros no hacemos conducción y no hacemos puente y nos electrocutamos nosotros, porque si llegamos y tocamos a la persona, ¿qué te pasó? Al final nosotros vamos a quedar igual que Frankenstein. ¿Ya? Si, por ejemplo, no se puede cortar la electricidad, como yo dije, estamos en la calle o es un trabajador, cualquier cosa que estaba arreglando la luz y se empezó a cortar, nunca hay que tocar a la persona con las propias manos, ¿ya? Y no hay que reventar las ampollas de quemadura porque esas, por ejemplo, lo que te dije antes de las flicteras, cualquier cosa, porque lo que va a hacer la quemadura, a diferencia de las quemaduras de fuego y las quemaduras de agua, la quemadura solo queda por un puntito, porque es donde entra la electricidad, porque nosotros siempre hemos visto cuando dicen, me diste la corriente, es un pinchazo, ¿ya? Es un pinchazo y nosotros si nos juntamos, al final va a entrar la electricidad y va a salir por otra parte, que es el puente generalmente que se realiza. Entonces, nosotros donde toquemos, por ejemplo, vamos a tocar la luz o vamos a tocar el enchufe, se nos van a quemar los dedos y eso es lo que no hay que reventar después porque se puede infectar. ¿Ya? Tampoco hay que retirar la ropa quemada, que generalmente es la que se realiza el contacto. Ya, pasando a otro tipo de primeros auxilios, pasamos con las heridas cortantes,
que también es bastante típico en los colegios con las tijeras, las cosas muy filosas, ¿ya? Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer, al igual que con las quemaduras, es lavar la herida con abundante agua, ¿ya? No agregar jabón ni alcohol inmediatamente porque al final lo único que hace es irritar la herida y más dolor para la persona que otra cosa. El agua limpia y bien abundante sirve, es muy efectiva para limpiar las heridas. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer después? Aplicar presión directa sobre la herida con una gasa estéril o un paño muy limpio si es que tenemos, para poder detener el sangrado y, por ejemplo, ya llegar a acudir a un centro asistencial. ¿Ya? En caso de que la herida deje de sangrar, ya no es tan grave, pero si nosotros vemos que es un corte fuerte y que no deja de sangrar, sí, tenemos que ir a un centro asistencial. Ya en caso de que no se detenga el sangrado, nosotros tenemos que elevar la extremidad afectada sobre el nivel del corazón, ¿ya? Porque a nuestras manos y nuestros pies, pensando que el corte es ahí, son la parte más distal que está desde nuestro corazón, o sea, la parte más alejada de nuestro corazón. Entonces, si nosotros lo elevamos sobre el nivel del corazón, la sangre va a tardar más, entre comillas, en llegar ahí. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si yo estaba jugando con tijera, cortando, me corté un dedo, nosotros tenemos que apretar, 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 hasta que deje de sangrar. Eso nosotros lo llamamos hemostasia. ¿Ya? La hemostasia es como lo que nosotros hacemos para que se empiece a coagular y formar como la costra después. ¿Ya? Como al igual que las otras quemaduras, no hay que poner ni cremas ni ungüentos, ya porque también se puede infectar y al final no contribuye nada para el proceso de cicatrización. Ya en las heridas cortantes nosotros después podemos aplicar los primeros auxilios, por ejemplo, con vendas o lo que tengamos a mano. Y muy importante, nunca, nunca hay que realizar un torniquete. Yo sé que en las películas es lo más típico que nosotros vemos, los torniquetes, que no sé, pues el hombre se amarra el brazo, ay, porque tiene el brazo cortado, pero no. La mayoría, nosotros utilizamos torniquetes que son certificados, es decir, que nos van a asegurar que al final no va a provocar un peor como tratamiento para la persona. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros apretamos mucho rato el brazo o cualquier extremidad, se nos va a poner morada dentro de un rato porque no le va a llegar sangre, no va a tener circulación. Entonces, ese torniquete que nosotros hacemos con una cuerda o con, no sé, con un cinturón, no va a ayudar. Al final, lo único que va a hacer es perjudicar y probablemente esa persona pierda la extremidad. Lo que nosotros tenemos que utilizar es un torniquete certificado que la mayoría de los centros asistenciales tiene, ¿ya? Y eso lo que hace es mantener como una presión justa para que las venas realicen esta hemostasia que yo les dije. Javi, una pregunta. ¿El principio de lavar la herida cortopunzante o la herida cortante funciona igual que la quemadura? Me explico. ¿Dejar correr el agua del segmento anterior o se puede poner directo en caso de cortes? Por ejemplo, si es un corte muy grande y la persona, no sé, le causa mucho dolor, sí se puede hacer del segmento anterior, pero si es directo es mucho mejor porque al final es irrigar la herida. No hay ningún mal con irrigar esa herida. Porque al final es limpiarla, tratar de, por ejemplo, imagínate que se fue, porque hay distintos cortes, algunos son cortes, por ejemplo, por amputación, cortes por heridas, como te dije, cortopunzantes, pinchazo. Entonces, el lavar la herida es más que nada para irrigar y sacar cualquier como cosa que esté sucia. Si fue un corte con un cuchillo que estaba sucio, con palta o con comida, porque típico que a veces las personas no saben sacar el cuesco de la palta y se pasan el cuchillo por la mano. Entonces es más que nada para limpiar. No tiene un principio activo como lo es el de las quemaduras. Muchas gracias. Ya, y este es muy importante también, que es la hemorragia nasal, que le pasa a muchos niños, ¿ya? Y a veces adultos, que frecuentemente, como les dije, en los niños sufren esta hemorragia nasal y lo primero que tenemos que hacer es que el niño hiperextienda el cuello. ¿Ya? ¿A qué me refiero con hiperextender? Es que se ponga en una posición hacia adelante. O sea, no sé si se nota, va a notar por la cámara, pero es ponerse así. Ya como extender el cuello hacia adelante, querernos un poco jirafa, ya porque lo que más hacemos es como ponernos así. Y esa es una posición incorrecta, ¿ya? Porque al final, si nosotros nos ponemos en la posición que les dije, vamos a formar coágulos y probablemente no se detenga el sangrado y se pueda quedar ahí, se infecte, no sabemos si la nariz está rota, si no está rota.
¿ya? Entonces, si la herida, por ejemplo, en las fosas nasales, a lo que me refiero con las fosas nasales, es por esta parte, ¿ya? Nosotros lo único que tenemos que hacer es hacer presión y hiperextender el cuello, como yo les dije. O sea, hacemos presión así, en el tabique, presionamos las dos partes acá, porque nosotros tenemos dos venitas ahí, que son las que generalmente se rompen, ¿ya? Y hiperextender el cuello, más que nada para poder tener como más acceso y que no caiga la sangre sobre nosotros, ¿ya? Si la hemorragia, por ejemplo, es muy intensa y nosotros vemos que limpiamos y no sale el flujo, no se detiene el sangrado, obviamente tenemos que ir a un centro asistencial o a urgencia, ¿ya? Otra cosa, por ejemplo, si la hemorragia es interna, puede ser por un golpe, muchas veces por las pelotas que estamos jugando, nos llega un pelotazo de básquetbol, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es limpiar el flujo de sangre, porque no sabemos si es por, como les dije antes, porque la nariz está rota o cualquier cosa. Limpiar el flujo de sangre hasta que se pueda detener, ¿ya? Importante acá es no taponear, porque típico que las mamás nos ponen ahí un algodón para que se detenga el sangrado, porque nos asusta cualquier cosa. No hay que taponear porque al final, como les dije antes, se pueden poner coágulos, esa sangre se infecta y al final nosotros tenemos como más problemas de lo que nos ayudó el sangrado, porque al final, si taponeamos los agujeros de la nariz, nos vamos a detener el sangrado, se va a ir juntando hacia arriba, ¿ya? Así que importante, como les dije, no taponear, y si la nariz, por ejemplo, parece fracturada o el sangrado no se detiene, ir a la urgencia o pedir ya más ayuda. Ya, esta otra parte que es el tema de la asfixia. Nosotros, la mayoría nos han explicado esta maniobra, se llama la maniobra de Heimlich, ya que se puede aplicar de distintas formas, tanto en adulto, en infante o en lactante. En infante me refiero a un niño, por ejemplo, de segundo básico hasta tercero básico, y lactante ya en las guaguitas. ¿Ya? Lo que primero tenemos que hacer es poner su brazo alrededor de la cintura, ¿ya? De la persona que se está asfixiando, hacer un puño con una de sus manos, y con la otra ponerlo encima, ¿ya? El puño tiene que ir con el pulgar hacia adentro, así, y la mano encima, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tengamos el puño en el medio del abdomen, hay que presionar hacia arriba, ¿ya? Hacer como una C, así, ¿ya? Y hacer una compresión rápida hacia adentro y hacia arriba, y repetir hasta que el objeto, la comida, cualquier cosa que haya estado en la vía aérea salga expulsado. Ojo, las cosas que salen expulsadas de las vías aéreas pueden alcanzar más de 18 kilómetros por hora, así que estar muy, muy cuidadoso con lo que tengas al frente y con lo que hayas comido. Ese es como un dato medio freak, pero hay bibliografía que dice que alcanzan muchas velocidades. Ya en lactantes o en infantes, como les dije, con un niño, por ejemplo, de segundo básico, el hermanito chico que se está ahogando, con una mano es suficiente, ¿ya? Si nosotros nos encontramos solos en ese momento y nos estamos asfixiando, si podemos reaccionar, lo más típico que se hace es presionar el abdomen contra un mueble, ¿ya? Una silla, cualquier cosa. Entonces nosotros nos ponemos la silla al nivel como de la boca del estómago y presionamos hacia adelante fuerte, si es necesario tirarse arriba del mueble, hasta que pueda salir o nos pueda rescatar algo. ¿Ya? Si es una persona, por ejemplo, porque acá lo más importante es que tú puedas dar vuelta alrededor, tus brazos alrededor de la persona. Si es una persona muy gordita, embarazada, con un abdomen muy pronunciado, nosotros lo que hacemos es pegarla contra la pared. Si la pegamos contra la pared, obviamente ahí el principio de correrse, porque va a salir la cosa volando, tienen que tener mucho cuidado, pero nosotros lo ponemos contra la pared y hacemos lo mismo que yo les dije, poner la mano y la otra. Principalmente pongan la mano más dominante abajo, porque si nosotros la ponemos arriba no vamos a ejercer la suficiente fuerza. La dominante abajo, y vamos a empujar de nuevo hacia adentro y hacia arriba. Una de las cosas importantes que se genera en el tema de la asfixia, muchachos, es que una persona, por ejemplo, ya estás haciendo la maniobra, pero si la persona no expulsa el objeto y la obstrucción de este es total, es muy probable que se desmaye. Por tanto, si llega a ocurrir el caso, también la idea no es desesperarse, activar el sistema de emergencia, como he señalado previamente, llamar a la ambulancia y empezar a revisar si es que podemos pulso y respiración, cosa de que cuando llegue el enfermero
poder indicarle todo lo que está ocurriendo y dejarlo en contexto lo más rápido posible, de tal manera que la atención de ellos sea mucho más oportuna y más rápida, no tenga que otra vez analizar si tiene pulso, si tiene ventilación, etcétera. Este es el otro punto, que es la asfixia, por ejemplo, en lactante. Si el bebé todavía respira, puede toser o se queja, hay que tratar de no sacar el objeto, porque lo único con lo que se podría haber ahogado el niño, el objeto de la boca. ¿Ya? Si se pone azulito, hay que actuar rápido, porque los niños tienen las vías aéreas más cortas que los adultos. ¿Ya? Entonces, lo que no tenemos que hacer es poner el bebé boca abajo en nuestro brazo. Recuerden que es un lactante, es un bebé. ¿Ya? Ponerlo en nuestro brazo boca abajo, ¿ya? Y hay que sostener la cabeza y el cuello con una mano. O sea, aquí queda la cabecita. Imagínense que esta es la cabecita, que tiene que quedar así. No sé si se ve mucho, ¿ya? Entonces, con nuestra palma de la mano, más que nada con la parte de acá, la parte más huesuda de nuestra mano, hay que realizar como 5 golpes entre la escápula del bebé, o sea, detrás de los hombros, ¿ya? O en la parte alta de la espalda. Entonces nosotros ya tenemos al bebé acá, hay que golpear, obviamente es hacia abajo, golpear, si no funciona, hay que dar vuelta al bebé, ¿ya? Y colocar sobre el brazo, o sea, colocar mi brazo sobre mi pierna, acá no se va a ver, pero como se ve en la imagen de la señora ahí abajo, hay que colocar tu brazo sobre la pierna para que la cabeza del bebé quede más baja, el mismo principio, ¿ya? Y presionar 5 veces más en la boca del estómago, solo con los dedos, porque con los dedos es suficiente, nosotros ejercemos suficiente fuerza sobre el tórax de un bebé, ¿ya? Si no funciona y vemos que el objeto no sale, volvemos a dar vuelta al bebé, volvemos a realizar todo hasta que el objeto salga. Una de las cosas importantes respecto al tema de asfixia, muchachos, es que nunca la subestimen. Si una persona, por ejemplo, estuvo trapicada mucho tiempo, vaya monitoreándola, tiene que revisar constantemente cómo se va sintiendo, pese a que ya botó el objeto. Y si no lo botó, obviamente, por ejemplo, estamos en el caso de un lactante y el niño está trapicado completamente. Si tiene a alguien cerca que pueda activar el sistema de emergencia mientras usted está intentando retirar el objeto, mucho mejor. La idea es como acortar cosas. Nunca subestime las posibilidades de un accidente, como de este tipo. Ya. Este es el otro punto que también habló Felipe, que es la asfixia con la pérdida de conocimiento. ¿Ya? ¿Qué hacer, por ejemplo, si el bebé pierde el conocimiento? O como dijo Felipe, es necesario pedir ayuda, ya ir al servicio de urgencia, activar la cadena. Hay que recostar al bebé o al niño sobre una superficie plana. ¿Ya? Hay que levantar el mentón, que seguramente Felipe les ha hablado de la maniobra frente mentón, poner la boca del bebé, nuestra boca, perdón, sobre la boca del bebé y la nariz, todos juntos, porque nos va a caber todo junto de la boquita y la nariz del bebé, de modo que el aire no se escape por ninguna parte, ¿ya? Hay que poner el pulgar encima de la lengua del hijo o de la hija y sostener el mentón con otros dedos de esa mano. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, la lengua se va a sentir por acá abajo, ¿ya? Entonces nosotros lo vamos a hiperextender el cuello, o sea, poner el cuello así, para que se abran las vías aéreas, ¿ya? Y con la boca vamos a presionar y meter el aire por dentro. El aire que nosotros tenemos que meter es solo el aire que tenemos en los pulmones, porque nosotros, no sé, le hacemos la maniobra boca a boca a un adulto, nosotros inspiramos primero, llenamos de aire los pulmones y soltamos. En cambio, en los bebés, los pulmones son muy chiquititos. Entonces, si nosotros hacemos eso, probablemente colapsen. Así que solo hay que hacerlo con el aire que nosotros tenemos dentro, no inspirar antes. ¿Ya? Hay que mirar dentro de la boca, si es que no funciona, o sea, si ya aplicamos el aire, mirar dentro de la boca y si ver alguna cosa, usar el índice, para retirarlo. ¿Ya? Solo lo que podamos ver en la boca. Ya nunca tratar de buscar a ciegas, ni tampoco tratar de meterlo más adentro del dedo, porque, no, si yo lo estoy tocando, lo alcanzo, porque lo único que vamos a hacer es meter más el objeto adentro de la vía aérea. Y eso es lo que no queremos. ¿Ya? La mayoría de los niños se traga monedas, ya, no sé, bolitas, cualquier cosa, y quedan atrapados generalmente en la parte de la tráquea, en los bronquios, ya más en el bronquio derecho, que nosotros tenemos como la rama un poquito más desviada. Entonces siempre van a quedar ahí y lo único que vamos a lograr es que el objeto baje más, ¿ya? Entonces, si no lo vemos dentro de la boca, no hay que meter el dedo.
Mm. Considere que cuando se mete el dedo, no sé si la Javi, bueno, creo que sí, pero igual lo recalcamos, que el dedo índice tiene que entrar en forma de gancho. Eso es súper importante. Nunca lo pongan como derecho, sino que siempre hagan la simbología, la forma de un ganchito. Ya. Cosa de que nunca exista ni siquiera la pequeña posibilidad de que empuje un poquito lo que está obstruyendo esa garganta. Pasando a otro punto, si nosotros tenemos, por ejemplo, niños, hermanos pequeños en la casa, habrá pasado alguna vez que se habrán tomado alguna pastilla, cualquier cosa de la mamá, del papá. Entonces, si nosotros creemos que nuestro hermanito, hija o hijo ha tomado algo venenoso, nosotros obviamente tenemos que llamar al servicio de urgencia. Primero, tenemos que guardar la sustancia, perdón, que sospechó que esa persona o el niño ingirió. No evitar que el niño vomite, porque si él quiere vomitar, tiene que hacerlo, pero nunca inducir el vómito. Eso de meterse los dedos para poder inducir el vómito no es correcto, porque al final no es como un mecanismo de defensa natural del cuerpo, ¿ya? Porque lo único que vamos a hacer es que no se puede reconocer después qué tipo de sustancia ingirió y si era venenosa o no efectivamente, ¿ya? Muchas veces los niños cuando ingieren, nosotros nos preocupamos mucho cuando ingieren, no sé, Poet, un poco de lavalosa, un jabón, lo que sea. Esas cosas no le van a hacer mayor daño, más que nada lo vamos a llevar al servicio de urgencia, va a estar un poco así del mal de la parte abdominal, de la guatita, y le van a hacer un lavado gástrico, ¿ya? Cuando hay que asustarnos, cuando son sustancias realmente tóxicas, ¿ya? Cloro podría ser, grandes cantidades de cloro, porque un niño que vaya a probar, porque a nosotros nos pasa generalmente que el POET o estas sustancias de limpieza son coloridas, POET rosado, verde, azul, y entonces él lo va a probar y va a sentir que amargo, no se lo va a tomar completo, no va a tomar una sustancia como una cantidad suficiente como para generarle un mal, más que malestar abdominal y gastrointestinal. Pero lo que sí es peligroso, algunos medicamentos en grandes cantidades, por ejemplo, hay niños que se intoxican con paracetamol, ya con naproxeno, que son algunos medicamentos que generalmente uno usa, ¿ya? ¿Qué es importante acá? Reconocer cuando el niño está con algún signo de intoxicación, que pueden ser un cambio de color, compromiso del estado general, ya vómitos, como le dije, que no responda, por ejemplo, si algún medicamento, la mamá toma pastillas para dormir o el papá toma pastillas para dormir y el niño está somnoliento, muy somnoliento y revisas y no tiene, te faltan pastillas, efectivamente se habrá tomado alguna. Ya, así que como lo más importante es ir al servicio de urgencia. Y acá ya pasamos a una parte ya de los primeros auxilios que nosotros vemos que nada es efectivo. Pongamos el caso de que es un accidente, cualquier cosa, y nosotros vemos a una persona tirada en el suelo, como dijo Felipe. Si nosotros vemos que hay algo que está en la boca, en la vía aérea, no funcionó, tenemos que fijarnos en 3 cosas importantes. Si la persona no respira, no responde y no tiene pulso, es que está en un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio principalmente, ¿ya? Porque no respira, no responde y no tiene pulso. Esas son las 3 cosas más importantes que tenemos que reconocer, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer primero? Colocar a la víctima en boca arriba, ya sobre una superficie dura. No sirve la cama, no sirve el colchón, no sirve cualquier cosa, dura, el piso principalmente, o una tabla de reanimación si es que tenemos, ¿ya? Hay que localizar el esternón, ¿ya? Y colocar en el centro del talón, el talón de la mano es este, ¿ya? Y la otra mano encima. ¿A qué me refiero? El talón de la mano y la otra mano encima. Nuevamente, les voy a decir y que tienen que poner su mano fuerte abajo, ¿ya? Su mano fuerte abajo en el pecho y su mano débil arriba. Porque si lo ponemos al revés, nos podemos dislocar la otra mano, porque al final la fuerza que nosotros utilizamos para hacer una compresión es muy, muy fuerte. Así que nos podemos dislocar la mano, la muñeca principalmente, así que tu mano fuerte siempre abajo, si eres zurdo, obviamente con la otra mano. Ya hay que entrelazar los dedos, gente entrelaza los dedos, gente no entrelaza los dedos, no hay una cosa muy correcta, ya, y comenzar a aplicar la presión con las manos. ¿Qué es importante cuando nosotros realizamos una compresión efectiva? Porque nos sirve hacer así, nos sirve como ponerle un poquito. Nosotros tenemos que hacer que el tórax por lo menos se disminuya 5 centímetros.
ya 5 centímetros, niños. Así que nosotros tenemos que medir, es fuerte hacer una compresión. ¿Qué es lo más importante de una compresión? Permiso, me voy a parar un poquito, ¿ya? Que nosotros la hagamos así, bien estirado, y no se hace así, ¿cachai? Se hace completa, se hace la compresión así, completa, ya hasta que nosotros veamos efectivamente que se disminuye, se baja el tórax, ¿ya? Las compresiones tienen que hacer 100 y entre 100 y 120 por minuto. ¿Qué quiere decir? Ese es el ritmo que nosotros tenemos que llevar, ritmo. Hay mucha gente que pone la canción de Still Alive, ahora también salió que la de Baby Shark funciona, pero la idea es marcar un ritmo, tener un ritmo continuo que nos marque entre 100 y 120 por minuto, o que nosotros también llamamos 30 por 2. ¿Qué quiere decir? 30 compresiones por 2 respiraciones. Ya, pero si nosotros no vamos a estar seguros de que la persona efectivamente va a respirar con las como respiraciones que nosotros les demos, siempre priorizar las compresiones. La compresión va a permitir que la sangre, cuando nosotros comprimimos, llegue al cerebro, y cuando dejamos de comprimir, llegue a las demás partes del cuerpo. Ya, así que el cuarto paso es abrir la vía aérea, levantar la barbilla como la maniobra de frente mentón y verificar que hay alguna presencia de algún objeto adentro que esté obstaculizando la vía aérea. Realizar una respiración, ya, cubrir la boca con la boca de la víctima. ¿Y qué vamos a fijarnos nosotros? Que cuando nosotros apliquemos el aire, esta vez si es un adulto, hacerlo con la expiración completa, se levanta el tórax. Si no se levanta el tórax es porque hay algo que está pasando en la vía aérea, ¿ya? También podemos comprobar que el aire salga de la vía aérea, pero en realidad no se escucha tanto. Ya, como les dije, lo más principal que tenemos que hacer es priorizar las compresiones. Obviamente, si hay más gente contigo, porque las compresiones cansan y generalmente uno queda muy agotado de hacer una reanimación, tenemos que ir cambiándolo, ¿ya? Pero lo más rápido posible. Mientras tú estás haciendo las compresiones, alguien puede estar llamando al servicio de urgencia, ¿ya? Y la otra persona te va a reemplazar, te va a ayudar, y tú te vas a fijar hasta que la persona tenga pulso o reacción. ¿Qué hay que hacer, chiquillos? Y hay muchos videos que hemos visto en internet donde gente está haciendo reanimación cardiopulmonar y la persona se mueve. No, que no quiero. No está en un paro cardíaco esa persona. Simplemente habrá perdido el conocimiento, está desorientado, ¿ya? Que, como les dije anteriormente, nosotros siempre nos tenemos que fijar que la persona no respire, no responda y no tenga pulso. Esta parte, muchachos, es como la última defensa que tenemos nosotros como auxiliadores de una persona que sufrió algún tipo de accidente. Una de las cosas importantes también de señalar de este tipo de maniobra es que efectivamente, y yo lo recomiendo así, es cada segundo 2 compresiones. Las ventilaciones tienen que ser enérgicas, como dijo Javiera, tienen que levantarse el tórax de la persona accidentada, y muy importante, si es que en algún momento recobra la conciencia, no desescatimen la ayuda de personal de urgencia, ¿ya? En ningún momento, porque no significa que esa persona esté sana, puede tener un montón de problemas. Si no recuerdo la cifra exacta, no sé si Javiera recuerda, pues tampoco quiero meterle en un lío, pero entiendo que si hay unos minutos, creo, sin que la persona tenga oxígeno, puede tener problemas incluso cerebrales. Sí, el minuto dorado. El minuto dorado. Sí, el minuto dorado. Que en realidad, sí, la persona lo que tenemos que precisar, como les digo, es que la sangre llegue efectivamente al cerebro, ¿ya? Porque nosotros, cuando la persona cae en un paro y hay que hacerle reanimación, puede ser por muchos factores. Pueden ser por factores, por ejemplo, que esté sufriendo una hemorragia, ¿ya? Que tenga algún trauma, un choque, cualquier cosa, que se haya tomado alguna tableta o un medicamento, cualquier cosa, por la temperatura que esté, por ejemplo, como con temperatura muy baja. Entonces, hay muchos factores que nosotros nos podrían llevar a que una persona tenga una reanimación cardiopulmonar. Entonces, como dijo Felipe, si la persona recobra el sentido, no sé, vuelve a tener pulso, no, ya se salvó. No, ¿tiene que irse al servicio de urgencia? Sí, esa es la respuesta. Sí, ya también hay un montón de problemas implicados. Por ejemplo, como bien dijo Javiera, las compresiones son muy fuertes, puede tener algún problema en las costillas incluso.
algún tipo de fisura, fractura a ese, en el nivel del tórax, que es necesario tratar en un sistema de urgencia, le va a hacer rayo y todo, así que nunca Sí. se escatime ese auxilio que va a poder recibir. Recuerden, esta es la última fase de ayuda que podemos entregar. Sí, de hecho, en la parte de la reanimación cardiopulmonar que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en el hospital, como dijo Felipe, se quiebran costillas, sobre todo en adultos mayores, que muchas veces no es más contradictorio hacer una reanimación, pero se quiebran costillas, la intubación también es traumática, entonces tiene que ser evaluado por un profesional. Entonces acá hay algunos puntos que es asegurarse que el entorno es seguro para los reanimadores y para la víctima. Ya, dos, comprobar si el paciente responde, respira y tiene pulso, máximo en 10 segundos, chiquillos. Por ejemplo, si ya no tiene pulso, puede que, no sé, no tenga pulso en el brazo porque hay alguna hemorragia interna, no tenga pulso, entonces nosotros tenemos que ir pulso, muchas partes donde nosotros podamos tomar el pulso, ¿ya? Activar la cadena de emergencia y usar, por ejemplo, el DEA, que es un desfibrilador automático. ¿Ya? No muchos colegios tienen acceso al DEA, pero sí muchos establecimientos públicos. Por ejemplo, yo a veces que yo he ido a Santiago, me he dado cuenta que en la estación Terminal Sur, creo que se llama, ¿Sí? Tiene un DEA en la parte donde está el turbús, donde están las cajas de turbús, tiene un DEA. Ya, yo creo que una vez nomás no lo vi, seguramente porque estaba en mantención, pero generalmente está ahí. Y el DEA es casi a prueba de tonto. Casi porque me refiero, uno aprende, toma la maquinita, ya, la pone en el suelo y la máquina te habla y te dice qué es lo que tienes que hacer. Ya uno pone dos parches, uno en la parte de acá del pecho y uno en el abdominal abajo, y la máquina te va a decir, ya, mire, sí puede desfibrilar, aprieta el botón verde, un botón verde así gigante, y uno lo aprieta, pim, listo, desfibrilado. Entonces con eso nosotros podemos ayudar a un paciente que le estemos realizando una maniobra de reanimación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay que, como te dije antes, realizar 30 compresiones y 2 respiraciones, que eso es como entre 100 y 120 por minuto. ¿Ya? La frecuencia de las compresiones tiene que ser, como te dije, entre 100 y 120, la profundidad de las compresiones tiene que ser entre 4 o 5 centímetros. ¿Ya? En niños solo hay que usar una mano para realizar la compresión y con el tabique de la mano. ¿Ya? Como le dije, de la misma forma, sin doblar el codo, porque si no, no va a ser una compresión efectiva. Y en lactantes, como se puede ver en la imagen, solo utilizar estos dos dedos, o estos dos dedos, o estos dos dedos, ya, como tú quieras, pero solo dos dedos, porque así te puedes cansar mucho, pero pues acá tienes que fijarte que tienes que doblar. Ustedes lo pueden practicar, por ejemplo, en su casa. ¿Cuánto pueden durar? Entre un minuto, haciendo así, ¿ya? Que al final le van a quedar bien adoloridos los dedos, ¿ya? Y el último paso, permitir la descompresión torácica completa y sin limitar las interrupciones, limitando las interrupciones, porque como les dije, si nosotros no vamos a tener un manejo efectivo de la vía aérea, mejor es priorizar las compresiones. Muchachos, entonces, con esto acabamos de finalizar la intervención de Javiera. Primeramente, agradecer su disposición por trabajar con nosotros y defendernos del malvado coronavirus ahí en el hospital. De verdad estamos toda la nación debe estar orgulloso de la gente que trabaja en salud en este aspecto y sobre todo antes también, da lo mismo, no me refiero a este contexto, pero en este contexto mucho más incluso. Actualmente, chicos, ustedes se quedan en casita solo, etcétera, y es importante que, me refiero a su familia, etcétera, y alguien tiene que tomar las riendas de la situación en algún momento. Es bueno que todos tengamos los conocimientos. Si usted puede compartir este video con su familia y verlo 3, 4, 5 veces si es necesario, le va a servir. Esto creo que es lo más útil yo creo que es una de las cosas más útiles que podemos entrenar como educación física y como programa de estudio. Por tanto, quería dedicarle un video exclusivo para ello. Recuerden siempre, chicos, cuídense mucho. Javiera, muchas gracias nuevamente. Si queda alguna duda, yo voy a estar en contacto. Me manejo con el tema. Hice las preguntas que como que normalmente suelen sonar. No soy como Javiera, obviamente. Javiera cacha mucho más. Pero, y por algo está aquí también. Voy a hacerlo. Muchas gracias, Javiera. Algunas palabritas. Ya. Igual agradecerte a ti, Felipe, por darme la oportunidad igual de presentarme, de hablar un poquito, de conversar lo que es mi profesión. ¿Ya? Y como dijo también su profe,
es súper importante, chiquillos, que esto lo tengan en consideración porque un paso va a hacer mucho la diferencia entre ayudar y estropear la situación. Entonces, si nosotros estamos tranquilos y sabemos qué hacer, hágalo. ¿Ya? Si no sabe qué hacer, no estorbe, porque al final nosotros lo que vamos a hacer es provocar como un mayor daño, pero los invito a que aprendan, a que sean héroes de sus propios padres, héroes de sus propios amigos, ya, porque nosotros lo que más nos han llamado ahora es eso. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer acá es ayudar y ayudar de buena manera. Ya, entonces los invito a estudiar, ya, porque este material es súper entretenido. Felipe me ha contado igual que les gusta ver las heridas, cosas así, entonces estudien harto para que puedan después más adelante ayudar, porque al final esto nos puede pasar en la casa. Yo tengo varias anécdotas donde uno no sabía. Por ejemplo, yo estaba en primer año de universidad y justo me habían pasado estas clases de primeros auxilios y afuera de mi casa, en la esquina, hubo un choque múltiple. Afuera, en la esquina de mi casa, a las 5 de la mañana, me acuerdo, al otro día tenía que ir a clase y hubo un choque múltiple, un bus de trabajadores de tomate contra un auto que había evitado un perro. Entonces el auto se fue contra el bus de trabajadores, las 10 personas heridas, tiradas en el suelo, categorizando nosotros quién atender primero, a quién ver después. Entonces, justo me habían pasado la clase de primer auxilio y pudimos ayudar con mi padre y con mi hermana. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros no estamos ajenos a cualquiera de estos accidentes. Así que para que estén tranquilos en su casa y tengan seguridad de que van a hacer las cosas bien. ¿Ya? Así que gracias por invitarme. No sé si Felipe quiere agregar algo, así que lo dejo con ustedes. No, muchachos, nada más. Muchas gracias, Javiera. Recuerden, chiquillos, seamos fuertes para ser útiles. Parte de nuestra fortaleza es tener conocimiento. Para eso somos seres humanos pensantes. Y qué mejor conocimiento que poder salvaguardar a nuestros compañeros y a nuestros amigos y a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Sin más, muchachos, los dejamos. Espero compartan esto con toda su familia, como dije anteriormente, y nos vemos en las próximas cápsulas. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.